Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Casa Radio. Lo mejor este martes, 16 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, como una ejecución extrajudicial. Calificó la fiscal general de la República en el exilio, Lizeth Vega Díaz, el operativo contra el ex inspector del 6CPC, Óscar Pérez, saben ustedes, asesinado ayer por acción de los cuerpos de seguridad. El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, confirmó que el exfuncionario policial murió junto a 6 personas más, incluyendo una mujer, durante el ataque contra la vivienda donde se escondían en la parroquia El Junquito. Aseguró el titular de Interior que dirigentes de la oposición que participan en el diálogo de República Dominicana ofrecieron información sobre la ubicación de este ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Justificó su muerte producto de un enfrentamiento. No admitió preguntas, como ocurre durante este tipo de declaraciones, sin aclarar, por ejemplo, la presencia de un líder del colectivo Las Tres Raíces en el operativo, obviando además que ninguna autoridad puede aplicar la pena de muerte en Venezuela, según artículo 43 de nuestra Constitución, por ejemplo, que sabemos muy bien que no se cumple. La Asamblea Nacional, diputados de la Mesa de la Unidad anunciaron la conformación de una comisión especial para investigar lo ocurrido en El Junquito. La diputada Delsa Solórzano denunció que solo los familiares pueden autorizar la cremación del cadáver de Óscar Pérez. Su cuerpo debe ser preservado para garantizar resultados transparentes de la investigación. Es una información que ha trascendido y ha sido ampliamente comentada, sobre todo en las redes sociales, y incluso ha sido rechazada por familiares del propio funcionario policial. Por cierto, la Mesa de la Unidad en comunicado rechazó lo que calificaron de mentiras de Reverol y del gobierno, deploró la irresponsable y falsa insinuación de Néstor Reverol, ministro de Interior y de Justicia, en el sentido que algunos dirigentes políticos de oposición le habrían suministrado información al gobierno sobre el paradero del señor Óscar Pérez, quien en el día de ayer fue, hasta que se pruebe lo contrario, víctima de una ejecución extrajudicial por parte del régimen de Maduro. Como es natural, lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Sobre el telón de fondo de esta crisis, el gobierno ordenó bajar precios de productos al esquema de diciembre en pleno proceso hiperinflacionario. Ustedes recordarán, y lo hemos comentado en varias oportunidades, lo que pasó con el cartón de huevos en 2015, cuando el entonces vicepresidente lo fijó en 420 bolívares, aunque usted no lo cree, eso ocurrió. En enero de 2018 ya está por encima de 150.000 bolívares, luego de haber desaparecido de los supermercados. En fin, a las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. La agencia de noticias Reuters, con información del Departamento del Tesoro, advierte que la propuesta venezolana de criptomoneda Petro pareciera ser una entrega de crédito al gobierno de Caracas. Y el Departamento del Tesoro advierte que deben ser precavidos los ciudadanos de los Estados Unidos con operaciones con esta divisa. Podrían contravenir las sanciones impuestas al gobierno venezolano. También lo hablaremos. Un dato: falleció Rafael Silva a los 92 años de edad, creador del micro radial Nuestro Insólito Universo. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Esta es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Con ella vamos a hablar sobre este tema, el caso de Óscar Pérez, calificado por la fiscal en el exilio como una ejecución extrajudicial, también una versión que apoyan dirigentes de la oposición. Rocío San Miguel nos acompaña. Ella es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre es un gusto saludarte.
Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo ocurrido con este exinspector del 6CPC, Óscar Pérez. Francamente, una muerte, probablemente un asesinato dramático. Nos tocó ver a través de las redes sociales cómo él, pedía que parara el ataque, hablaba de su rendición, sin embargo, falleció en medio de un durísimo ataque de los cuerpos de seguridad del Estado. Hoy el ministro de Interior ofreció detalles, su reacción. ¿La escuchamos? Sin duda, el caso Óscar Pérez pone de relieve la fragilidad del Estado de Derecho en Venezuela y la violación de derechos humanos, la opacidad con la que actúan los cuerpos de seguridad del Estado, y cómo se manipula la información bajo la total discreción e interés del gobierno en los casos que además conmocionan a la opinión pública. El país pudo asistir a, como bien ha señalado, a una ejecución extrajudicial, ejecutada además con un arma de guerra, un lanzacohetes antitanque RPG-7 de adquisición rusa que pertenece a la Fuerza Armada Venezolana, para destruir la vivienda donde se encontraban estas personas, una vivienda, por cierto, que estaba ubicada en una zona aislada, con lo cual no revestía peligro para que lo que allí estaba sucediendo impactara a otras personas. Es decir, esto ya califica la situación bajo unos supuestos que obligan a proceder de otra manera, en el que el resguardo de la vida, incluso de quien ha sido calificado como delincuente, tiene que ser dado o garantizado por el Estado. Bueno, de hecho, lo recordábamos al inicio, según nuestra Constitución, además acuerdos internacionales vigentes suscritos con nuestro país, ninguna autoridad puede aplicar la pena de muerte en Venezuela. Y yo quisiera su comentario al respecto porque francamente hay mucha confusión en torno incluso a el futuro de el cuerpo de Óscar Pérez. Desde la Asamblea Nacional, la diputada Elsa Solórzano pedía, denunciaba que no podía ser cremado sin la autorización de los familiares porque, entre otras cosas, este cuerpo tiene que ser preservado, parte de una futura investigación. ¿La escuchamos? Exactamente, María Alejandra. Es evidente el interés del gobierno de borrar todos los elementos de interés criminalístico que podrían estarse dando en el caso. Allí hemos estado asistiendo a una situación en la que la propia destrucción de la vivienda significa borrar todo rastro de lo que allí ocurrió y donde, por cierto, se especula podrían haber actuado colectivos armados. En cuanto al cuerpo, la realización de una autopsia es lo mínimo que debe privar en términos criminalísticos respecto a las personas que fueron asesinadas en el hecho y, por lo tanto, no es procedente una cremación. Sobre el uso proporcional de la fuerza, quisiera ahondar en este tema porque ¿qué justifica el uso de armas militares que en la práctica destruyeron la vivienda donde se encontraban estas personas, incluyendo una señora cuya identidad hoy se desconoce? ¿La escuchamos? Así es, incluso para que tengamos una idea de la importancia del respeto a las normas de derecho internacional, incluso en situaciones de guerra, debe preservarse, la vida de los capturados como prisioneros de guerra. Es decir, con esto nos damos cuenta de la importancia que se otorga a los elementos de la rendición y al uso proporcional de la fuerza. Además, allí privaban circunstancias como las de que la vivienda en la que se encontraban estas personas tenían solamente un de salida y entrada, es decir, no había posibilidad de escapatoria, con lo cual este aplastamiento militar que ocurrió allí prácticamente puede ser tildado de carnicería. Ahora, yo le pregunto a Rocío San Miguel, por ejemplo, la muerte de un líder de un colectivo, concretamente las Tres Raíces, que aparentemente era también efectivo policial, también hay toda clase de conjeturas al respecto, la acción conjunta de grupos paramilitares con los cuerpos de seguridad del Estado, su comentario, un asunto, por cierto, que ha denunciado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
tiene que darse el vínculo y la participación de presunción. Una práctica, un patrón común de actuación que viene dándose ya claramente en Venezuela desde el año 2014 entre la actuación de cuerpos de seguridad del Estado y colectivos armados. No podemos perder de vista el asesinato de Basilda Costa, en las protestas del año 2014, cómo esta connivencia se dio entonces y cómo en distintos episodios, en distintos lugares y puntos de Venezuela ha quedado demostrada la connivencia en la actuación de cuerpos de seguridad del Estado con grupos armados irregulares. Esto es una prueba más de demostrarse y tienen que hacerse todos los esfuerzos de parte de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, de los periodistas, en demostrarse fehacientemente este hecho para probablemente no conducirlo ante la justicia nacional con esperanzas de que puedan ser juzgados digamos, las autoridades militares o policiales que permiten esta connivencia, pero sí para cumplir con los patrones ordinarios de los procedimientos que permitan llevar esto a instancias internacionales. En el comunicado que emitió hoy la Mesa de la Unidad Democrática, recuerdan que el monopolio de las armas le pertenece a la Fuerza Armada Nacional en nuestro país. Quisiera su opinión y comentario en torno a este tema, el impacto que esta situación, que ya es conocida, que es reiterada, puede tener puertas adentro de la institución militar. Sí, se especula sobre las ramificaciones que podría tener el grupo de Óscar Pérez. El gobierno se empeña en denominarlo terrorista. Yo creo que aquí hay que hacer notar lo siguiente. A Óscar Pérez y las personas que le acompañaban no puede atribuírsele ningún asesinato. Es decir, desde el momento de su aparición en junio del 2017, en el acto espectacular del sobrevuelo de Caracas, y luego en diciembre, con la Guardia Nacional Bolivariana, no cometió ningún homicidio. Con lo cual, la calificación de terrorista es seriamente cuestionable. De manera que el gobierno insiste en esto. Poco hubo una reacción resguardo y de vigilancia de este grupo, las investigaciones donde estaban ocurriendo los hechos, ni ha habido réplica de células que podrían acompañarlo ofreciendo venganza o atribuyéndose la continuidad de sus acciones. Esto es bien importante tomarlo en cuenta para desmontar la ruta permanente de calificar el gobierno estos actos de terrorismo. Muy por el contrario, creo que debemos seguirle la pista a la formación de expedientes que a partir de este hecho continuará realizando el gobierno. Es decir, la ruta favorita de involucrar a líderes de oposición, a críticos, a disidentes en estos expedientes que terminan siendo un compartimiento sin foso en el que cabe especular, procesar, criminalizar a cualquier persona y vinculársele con estos hechos. Gracias a Rocío San Miguel por atendernos, acompañarnos. Ella es presidente de Control Ciudadano, expresando opinión, reacción en torno a este caso que le ha dado la vuelta al mundo, que fue seguido prácticamente minuto a minuto a través de las redes sociales, tomando en cuenta los videos que colgaba este ex inspector del CICPC, entre otras cosas narrando lo que estaba ocurriendo en el Junquito y, bueno, advirtiendo que sí, que negociaba su rendición, termina con su muerte. Algunos hablan de ejecución extrajudicial, como la fiscal general de la República en el exilio, o dirigentes de oposición. Habrá que ver en qué terminan estas averiguaciones y el destino del cuerpo de este efectivo policial, que aparentemente pretendería ser cremado. A esta hora damos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en 750. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, varios temas que discutir con nuestro siguiente invitado. Comentamos esta decisión del gobierno otra vez de ordenar bajar precios de productos al esquema de diciembre en pleno proceso hiperinflacionario, pero también hay que sumar una denuncia que hacían varios periodistas, pero entre ellos Javier Ignacio Mallorca, quien a través de su cuenta en Twitter advertía que mientras el país estaba pendiente del desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso de Óscar Pérez, varios lingotes de oro salían de nuestro país. Él escribió hace algunas horas, mientras el país trataba de entender lo que ocurría en la vía al Juquito, el gobierno sacaba por el aeropuerto de Maiquetía otra remesa de oro, esta vez con vuelo para Dubái, operación supervisada por el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, economista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer saludarte y a todos los que nos escuchan. Un gusto conversar con usted. Le pediría una valoración inicial acerca de este tema del oro que está saliendo en nuestro país. ¿Tienen ustedes información? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué motivo el gobierno está haciendo esto? ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, el gobierno está quebrado y evidentemente una de las alternativas que tiene, que hemos denunciado muchísimas veces, es liquidar los activos de la nación, liquidar las refinerías, liquidar el oro que tiene ignorado en distintos lugares. Evidentemente la quema de reservas o quema del oro
que tiene la Reserva del Banco Central es una estrategia. Todas estas estrategias son fallidas porque en definitiva el problema es un problema que no se resuelve vendiendo a precio de gallina flaca los activos de la nación, sino logrando una reestructuración de la deuda en condiciones favorables para la República y reactivando la economía nacional, especialmente reactivando PDVSA. Así que bueno, no tengo mayor información sobre lo que tú comentas, no conocía el caso, pero es lo que hemos denunciado siempre. El gobierno está dilapidando activos, endeudando a la nación para correr algunos meses la arruga de, bueno, en este caso la arruga de los pagos que tiene pendiente y tratar de hacer frente a todos los compromisos de la nación. Una estrategia completamente fallida, una estrategia que no lleva a ningún lado. El grave problema de fondo, la causa del problema es que PDVSA está produciendo 1.5, según lo revelaba el presidente de PDVSA, General Quevedo, entre 1.5 y 1.7 millones de barriles de petróleo, y el colapso de PDVSA es el colapso del país, es el colapso del país que estamos viviendo todos los venezolanos, y que en definitiva el gobierno está desesperado buscando fuentes de financiamiento, sea rematando el oro, sea liquidando el oro, o sea pues emitiendo más deuda como lo que pretende con el petro. A propósito de este tema del petro, citábamos una declaración de una fuente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que habló con la agencia de noticias Reuters. Aseguran en ese país que la propuesta venezolana de criptomoneda Petro pareciera ser una entrega de crédito al gobierno de Caracas, y advertían acerca de la ilegalidad o el impacto que podrían tener las sanciones que ya tiene el gobierno venezolano que afectan la compra-venta de bonos en nuestro país. Yo quisiera ver su comentario en torno a este tema. Ustedes han declarado nula esta acción o esta pretensión del Ejecutivo venezolano. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, yo estuve toda la tarde trabajando en un supuesto white paper del petro. White paper es como la partida de nacimiento del petro, donde se especifica de qué moneda se trata. Mira, el petro, bueno, por muchas vueltas que se le dé, que es una moneda token, que no es minable, que va a tener una emisión privada, una emisión pública, que la gente va a tener acceso, y todas esas complicaciones, en qué plataforma funciona y todo lo demás, la conclusión es que esto es una emisión de deuda a través de mecanismos no convencionales, como es pues las plataformas digitales y el blockchain, y todas estas nuevas tecnologías, y es un compromiso que adquiere la República contra el petróleo que está en el subsuelo. En este caso estamos hablando de que podrían estar vendiendo el petróleo hasta por 60% de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estarían vendiendo un petróleo que hoy vale $60 el barril, la cesta venezolana, que está muy alta, a venderlo a solo $24 el barril. Entonces estaría pues teniendo un flujo de caja en el corto plazo, comprometiendo el futuro, porque al final esa moneda tienes que pagarla o la estás comprometiendo a un barril de 60. Entonces es la misma estrategia del gobierno de seguir endeudando a la nación. Ahora, el caso del petro además tiene una particularidad adicional, que es ilegal, porque las reservas de la nación solo puede disponer el Ejecutivo de las reservas de la nación siempre y cuando tenga aprobación parlamentaria, y nosotros insistimos una y otra vez, y ya todos los mercados financieros internacionales están conscientes de que el petro sin aprobación parlamentaria es ilegal, y en este momento la Asamblea no está dispuesta a aprobar esa operación. Ahora, el Departamento del Tesoro advierte que las sanciones de los Estados Unidos que afectan la negociación de los bonos podría afectar o podría impactar en cualquier transacción que hagan ciudadanos de ese país con esta moneda que ha inventado el Ejecutivo venezolano, ¿correcto? Sí, bueno, tendría que ver si la declaración del Tesoro, yo no la he revisado. Pero bueno, evidentemente en el caso de que las personas americanas tienen una prohibición que ha sido muy clara, que les impide pues transar los bonos de la deuda, transar algunos bonos de la deuda venezolana, y sobre todo financiar la emisión de nueva deuda, un gobierno pues que sabemos que esa deuda es usada para violar derechos humanos, como lo vimos ayer, esas escenas dramáticas de Oscar Pérez, en la cual fue asesinado vilmente, pero también en la cual han muerto muchísimos venezolanos masacrados por el mismo gobierno, violación de derechos humanos, terrorismo de Estado, la destrucción de la democracia, y las personas que dentro del país, fuera del país, estén pensando comprometerse con la compra de este instrumento financiero que es el petro, tienen que estar conscientes pues que están también siendo cómplices de no solo la corrupción
sino también la violación de derechos humanos y la destrucción de la democracia que ha propiciado Nicolás Maduro. Es curioso que saque a colación el tema del exinspector Óscar Pérez, la manera en que le dan muerte, porque hoy el ministro de Interior, vinculó directamente a dirigentes de la oposición que están sentados en la mesa de negociación con la información que le habría permitido a los cuerpos de seguridad dar con este funcionario. La mesa de la unidad ha emitido un comunicado desmintiendo y rechazando estas declaraciones. Yo quisiera su opinión, su análisis acerca de este tema. Primero Justicia, su organización, se pronunció ayer al respecto, pero en todo caso esto es, digamos, la antesala a las negociaciones que se van a retomar en Dominicana este jueves. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, sí, no hay mucho, no es sorprendente lo que ha dicho Reverol. Evidentemente nosotros hemos señalado un camino muy claro de que el cambio político que nosotros queremos en Venezuela es un cambio pacífico y que sea a través del rescate del voto, y en eso estamos empeñados nosotros. Ahora bien, el gobierno se insiste una y mil veces en tratar de dividir la oposición y tratar de generar esos comentarios de manera que estemos divididos en nuestras priorizaciones del país, en el futuro que estamos construyendo, y por eso yo creo que es muy importante pues rechazar ese tipo de declaraciones, además que son declaraciones falsas, y por otro lado pedirle cuentas a él de lo grave que fue la actuación que hizo ayer el Ministerio del Interior y todas las fuerzas de orden público en el Estado, al cual fueron transmitidos en vivo como fue asesinado un venezolano, más allá de que estés a favor o en contra, más allá de que crees que tiene razón o no tiene razón, más allá de que la persona sea o no esté señalado a algunos cargos. Evidentemente es una vida que hay que respetar, una vida que es inviolable, y un derecho fundamental es el derecho a la vida, y por eso nosotros rechazamos, como tú dices, desde mi organización política, lo que vimos ayer, que parecía pues una película, lanzagranadas, bazucas, disparos, y en definitiva cómo se ensañaron contra una persona que está dispuesto a entregarse, está dispuesto a, en definitiva, a cooperar con la justicia. Tenemos que hacer una pausa, diputado, pero lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo quisiera su opinión personal acerca del éxito de esta nueva ronda de negociaciones. El presidente Nicolás Maduro, durante la presentación de memoria y cuenta ante la Asamblea Constituyente Comunal, al margen de la Constitución, desconociendo otra vez el Parlamento venezolano, amenazaba a la oposición, prácticamente decía que es la última oportunidad de llegar a acuerdos con el Ejecutivo. ¿Cuál es su expectativa en torno a este encuentro en Dominicana este jueves? Bueno, mira, las expectativas de ese encuentro, digamos, fue muy interesante lo que pasó, porque la delegación nuestra se levantó de la mesa sin ningún acuerdo, que el acuerdo que se iba a lograr un acuerdo sumamente imperfecto, que no nos satisfacía y no satisfacía pues la demanda del pueblo de Venezuela, y el gobierno pues tuvo que volver a sentarse con una contraoferta. La verdad es que todas estas negociaciones son sumamente complicadas, estos procesos son sumamente difíciles, y yo quisiera que esto se resolviera de la mejor manera posible. Si eso no ocurre, pues va a venir un escenario de muchísima conflictividad. Lo que ocurrió en diciembre, el pueblo en las calles pidiendo comida, pidiendo medicina, pidiendo los permiles, es solo la antesala de algo que es espontáneo, de que el pueblo poco a poco pues va a empezar a incrementarse su nivel de conflictividad, y nosotros pues queremos pronto posible lograr ese cambio político a través del instrumento que tenemos los demócratas, que es el voto. Yo soy una persona que cree en el voto, que cree en la capacidad de transformación que tiene el voto, pero tenemos que devolver la credibilidad, la confianza de ese voto a través de una elección libre y justa en Venezuela, y ese es el esfuerzo en el cual estamos enfocados en este momento. Vamos a esperar a ver qué sale pues el día jueves de todo esto, y bueno, esperemos que sea algo positivo. Yo no quiero estar elevando expectativas, porque el gobierno pareciera que le conviene pues mantenerlo todo igual, pero mantenerlo todo igual en lo político implica pues mucho más sufrimiento, mucho más hambre, mucha más desnutrición de nuestra gente, y yo siempre pues he insistido en el caso polaco y en el caso del comunismo. El comunismo en Europa del Este cayó sin un disparo, y cayó en gran parte por la voluntad de algunas personas de sentarse a negociar para lograr ese cambio. Y yo aspiro que ese cambio en Venezuela pueda lograrse a través de esa negociación. Aquí no hay transición sin transacción,
Es una premisa que yo he insistido muchísimo y bueno, eso tiene que darse una mesa de negociación, no hay otra. ¿Y qué piden a cambio entonces el gobierno en esa transacción? Bueno, mira, yo no sé porque yo no estoy sentado en la mesa. Digamos, lo que yo sé es lo que me entero por los medios. Básicamente, el gobierno tiene una gran presión internacional y nosotros lo que estamos dándole es una salida a la crisis que ellos crearon. Eso es un incentivo importante. Cuando al menos yo me he reunido con muchos asesores o personas que han trabajado el tema en primera persona, estoy hablando de la paz de Irlanda del Norte, del caso de Sudáfrica, también estos opresores o las personas que son opresoras o que son terroristas siempre también buscan una salida a la crisis porque ellos también saben que esto es inviable de alguna manera. Así que nosotros tampoco podemos pensar que esto es un fatalismo, esto es irresoluble. El gobierno también tiene incentivos para lograr una solución a esto y nosotros tenemos que lograr pues conseguir esas condiciones para la vía de escape para ellos también. Bueno, seguiremos conversando, diputado, acerca de este y otros temas. Gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. El diputado Ángel Alvarado, economista, dirigente de Primero Justicia, reaccionando al telón de fondo de esta crisis, la situación económica, entre otras cosas. Bueno, esta información que ha trascendido sobre la supuesta salida del oro de nuestro país, el Departamento del Tesoro que se pronuncia sobre el petro, y ofreciendo opinión política en torno a esta negociación que se retoma en un par de días. El antecedente, la antesala, bueno, esta declaración del ministro de Interior tratando de vincular a dirigentes de oposición con la información que permitió dar con el ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, que, bueno, según la fiscal general de la República en el exilio, fue... Vamos a una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta
económica, el gobierno ordenó bajar precios de productos al quema de diciembre en pleno proceso hiperinflacionario. Hemos comentado con ustedes lo que ha ocurrido en nuestro país con decisiones de esta naturaleza. Recordamos el incidente del cartón de huevos en 2015, se ubicó en 420 bolívares, aunque usted no lo crea. Bueno, en enero de este año ya supera los 150.000 bolívares, luego de haber desaparecido de los supermercados. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en el error. Para conversar acerca de este tema y otros, saludamos en línea telefónica a nuestra invitada a esta hora. Se trata de María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Otra vez, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Una complicada tarde la de hoy. La verdad, así es. No tenemos tarde tranquila en Venezuela, pero yo le pedí una reacción acerca de esta decisión. Otra vez, el gobierno ordenando bajar los precios al nivel de diciembre del año pasado, tomando en cuenta el proceso hiperinflacionario y lo que ya hemos vivido, ¿qué impacto puede tener? ¿La escuchamos? Mira, el viernes 5 de enero, vimos como el SUNDES salió a amenazar a las cadenas de supermercados y abastos de las principales cadenas de todo el país, exigiéndoles que bajaran los precios a lo que era el 15 de diciembre pasado, y desconociendo, por supuesto, las variaciones que han tenido las estructuras de costos de los diferentes comercios, como por ejemplo el incremento salarial del 40% que el mismo gobierno decretó el 31 de diciembre pasado, la devaluación que ha tenido el bolívar, que todo el mundo conoce, por dónde andaba ese único, digamos, valor de referencia que se tiene de nuestra moneda, puesto que sabemos todos que desde agosto no hay otra forma de adquirir divisas de manera legal o de manera a través del gobierno, sino es única y exclusivamente a través de lo que llaman el mercado paralelo. Y por supuesto, de todos los problemas que regularmente representan el inicio de año en Venezuela, cuando normalmente la mayoría de las empresas, de las industrias, dan vacaciones colectivas desde mediados de diciembre, algunos desde finales de noviembre, y es a partir del 15 de enero que más o menos comienzan a operar las diferentes industrias del país. Entonces, ante esta situación, el gobierno obliga a los comerciantes a irnos a los precios del 15 de diciembre, donde ya para esa fecha había muy pocos inventarios, puesto que con el bono del Niño Jesús, la mayoría de los comercios del país, sobre todo los distribuidores de alimentos, habían quedado bastante desabastecidos, bastante más de lo que regularmente están cualquier enero. Posteriormente, el lunes siguiente, si mal no recuerdo, 7 de enero, se reunió de nuevo el SUNDE, ya ahora con los industriales, exigiéndoles, como les exigió anteriormente a los comerciantes, no recibir nueva mercancía a los nuevos precios. Esta vez les exigió a los industriales no etiquetar la mercancía, los alimentos con los precios actualizados, sino mantener los precios de diciembre. Pero el viernes pasado, viernes 12, nuevamente se reúnen los empresarios, tanto industriales como cadenas de supermercados y abastos, pero esta vez con el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, que le dice: miren señores, ¿saben qué? Nos equivocamos, eso fue un error, haber tratado de regresar los precios a lo que ocurrió en diciembre, reconocemos que esa no es la realidad del país, y entonces vamos a revisar las estructuras de costos de cada quien, vamos a actualizar los precios, vamos a manejarnos como se debe manejar. Y ayer lunes, apenas 2 días más tarde, el presidente nos sorprende nuevamente con una locución, esta que tuvo ante la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo: no, mira, debemos volver a los precios de diciembre. Entonces, este es un país donde no hay ningún tipo de claridad en las reglas de juego. Te pueden cambiar de un momento a otro, te pueden cambiar el panorama de un momento a otro, y simple y llanamente los comerciantes en este momento no solamente no tienen capital por todas las medidas que se han venido tomando para reponer los inventarios, los industriales aún no han arrancado formalmente los procesos productivos para poder generar los bienes que permitan
reponer esos inventarios y peor aún, lo poco que se está produciendo a nivel agrícola, por ejemplo, en el país, no tiene la manera de llegar a los anaqueles porque la inseguridad que se está presentando en las diferentes carreteras del país hace imposible la movilización de ningún tipo de bien a través de del transporte regular que hay en el país. Entonces, una tormenta perfecta que augura mucho desabastecimiento, grandes problemas en la reposición de inventario y sobre todo un gobierno que pareciera, no sé, vivir una realidad muy diferente a la que tenemos todos los venezolanos. Yo quisiera escuchar la opinión de los oyentes. 429-750 para su participación. Antonio Delgado, a través del Twitter, nos dice, marca a la fecha, un cartón de huevos, 300.000 bolívares, medio cartón 150.000, 300 millones de aquellos, dice el señor Delgado. Y yo quisiera la reacción de nuestra invitada porque esto ya lo hemos vivido, parece un déjà vu, el gobierno insiste en el error. En 2015, el entonces vicepresidente decidió que el cartón de huevos tenía que costar 420 bolívares, aunque usted no lo crea. Bueno, hoy, en 2018, ya está en 300.000. Yo quisiera su comentario si es lo mismo que puede ocurrir a partir de este momento, porque el hoy también vicepresidente Tarek El Aissami ha pedido a los supermercados bajar los precios a los niveles de diciembre de 2017. ¿La escuchamos? Mira, los insumos para los criadores de aves, los insumos para todo el que cultiva, cría animales, o sea, cualquiera que produce alimentos en este país, son absolutamente importados. En Venezuela no hay suficiente maíz, suficiente sorgo para poder alimentar a las diferentes crías de animales, bien sea ganado bovino las aves o cualquiera de estos. No hay alimento suficiente para que esta cría sea efectiva. Las vacunas, los tratamientos que requieren las aves para que sean más ponedoras tampoco lo hay. Hay que importarlo. Esa importación se hace con divisas, con dólares, y la única forma de adquirir divisas en este país es a través del mercado paralelo. ¿Por qué aumentan los huevos? Porque han tenido ese incremento tan vertiginoso, tan impresionante que ha tenido. Bueno, revisemos cómo se está comportando ese mercado paralelo. Yo no necesito decirlo. Yo creo que hoy en día es de manejo común de cualquier venezolano saber cuál es el manejo del mercado paralelo. Bueno, ya alcanza prácticamente 2 billetes de la mayor denominación en este momento en nuestro país, pero en todo caso yo le preguntaría por qué insistir en el error que busca el Ejecutivo Nacional. Hoy, por ejemplo, el vicepresidente decía, el daño que se le hace con estos aumentos atenta contra la estabilidad de Venezuela, estos precios son criminales, pero claro, responden a la política económica del Ejecutivo Nacional y la cantidad de liquidez que ha sacado a la calle que no tiene nada que ver con la productividad de nuestro país. ¿La escuchamos? Y me pregunto yo, ¿y por qué el gobierno no procede con la unificación cambiaria? Y saca, como lo dijo el otro constituyentista esta semana, que dijo que porque para eliminar Dólar Today había que idear un mecanismo de compra y venta de divisas que fuese absolutamente legal y controlado por el gobierno. O sea, esa sería una solución. ¿Por qué el gobierno no comienza a ofrecer de una manera legal divisas que permita a los diferentes productores poder comprar los insumos que se requieren para la producción nacional? O sea, aquí hay cientos de preguntas que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de responder y que simple y llanamente prefieren seguir lanzándole la culpa a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, en lugar de ellos asumir la responsabilidad que tienen en todos estos procesos. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. La señora Carmen Pérez nos llama desde Katia. Muy buenas tardes. Señora Carmen, no me escucha o yo no la escucho a usted. Marco Viana nos llama desde Calabozo, que sufrió, actos vandálicos hace algunos días en Guárico. Señor Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes, María. De verdad, un placer estar conversando con ustedes. No me escucha o yo no la escucho a usted. Marco Viana nos llama desde Calabozo.
Señor Marco, yo no lo escucho usted. Adelante, está al aire. Ajá, yo sí te escucho, María. Ahora sí me están escuchando. Perfectamente, lo escuchamos. Ok. Mira, triste lo que está sucediendo con mi ciudad, con Calabozo. Es lamentable que un municipio productor de arroz de hace muchos años, actualmente no tengamos aquí en Calabozo ni siquiera un kilito de arroz para compartir en la mesa de los calaboceños. Es lamentable la situación que estamos viviendo, es una zozobra, los saqueos que sucedieron este fin de semana y lamentablemente eso sucede por la falta de gerencia, tanto nacional como regional y municipal que tenemos actualmente. Esta es una crónica que se vivió hace ya un tiempito atrás con la anterior alcaldesa que teníamos en funciones aquí, la señora Zobeida Linawi, y se está volviendo a vivir con el actual alcalde entrante. Ellos lamentablemente quieren implementar un sistema que no es el adecuado, se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, yo particularmente se lo he dicho al gobierno municipal, que esa política de abastecimiento como lo están haciendo actualmente no es la adecuada, porque aquí no se está produciendo nada y lamentablemente el pueblo se cansó de recibir una pobre caja de comida cada 3 o 4 hasta 5 meses y depender de una tarjeta que lamentablemente no le sirve a la gente ya para nada. Aquí la producción de arroz ha bajado a niveles que, bueno, es crítico lo que está sucediendo con los productores de Calabozo, con los productores del Guárico, con decirte que no hay arroz en Calabozo, no se consigue 1 kilo de arroz en Calabozo y nosotros producimos arroz aquí. Entonces, oye, mi llamado es al gobierno nacional, señores, sencillamente lo están haciendo mal, reconózcanlo, al regional. Tuvimos al gobernador el día que se presentó la situación aquí y lo que sacó a colación a decir era que era un problema que había creado la oposición. No, señores, no es un problema de la oposición, es un problema de la mala gerencia que tenemos actualmente en el país, a nivel regional, a nivel municipal. Oye, tienen que venir a Calabozo para que ustedes vean el nivel de abandono en el que se encuentra un municipio productor de arroz como el que tenemos, con una represa full de agua, María, full de agua, y que aquí no se produzca arroz para la mesa del calaboceño. Entonces, oye, es crítico lo que está pasando. Los productores de Calabozo, los productores del Guárico están muy preocupados por este ciclo verano que acaba de comenzar y que lamentablemente no consiguen los insumos necesarios, no consiguen la materia prima, no se consigue ni el gasoil para mover maquinaria, para mover las maquinarias que se necesitan para hacer el proceso de siembra. Entonces es realmente crítico, de verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar con esto, no entra alimento a Calabozo y ahora con esta situación que se vivió el fin de semana menos, están los comerciantes temerosos de abrir su Santa María porque aquí más de la mitad de los negocios, de los pocos negocios que quedan en Calabozo, los acabó la gente que salió a la calle. El vandalismo se apoderó de Calabozo, una ciudad que era particularmente muy, pero muy pacífica, pero el hambre, lamentablemente. Sí. Señor Marco, creo que, bueno, absolutamente clara la denuncia. Le doy la palabra a la presidenta de Consecomercio para contestar. Y yo agregaría al comentario, a la denuncia del señor Marco, lo que ustedes están pidiendo, mayor seguridad del Estado. ¿Cuántos establecimientos han sido afectados en los últimos días, terminando 2017 y sobre todo comenzando el año 2018? ¿Tienen ustedes esos datos? ¿La escuchamos? Bueno, mira, precisamente en Calabozo se habla más de 40 establecimientos que hayan sido afectados con toda esta situación que se vivió el fin de semana. Ahora, quienes cometieron estos actos no fueron extranjeros, no fue personas que vinieron de otros municipios o de otros estados a realizar eso. Lo que pienso que debe reflexionar la población de Calabozo y la de cualquier otra población venezolana en la cual se presenten situaciones como esta, es que todos esos artículos que se llevó a su casa eventualmente se van a acabar. Va a lo mejor ahorita ve la despensa llena, pero dentro de unos días ya no va a tener nada allí. Y cuando voltee a buscar el comercio, aquel abasto, aquella bodega en la que acostumbraba a abastecerse de esos productos de primera necesidad que necesita en su hogar,
valga la redundancia, no lo va a encontrar, no va a estar abierta esa Santa María, no va a estar disponible esa mercancía. Y eso ocurre no solamente con Calabozo o con cualquier otro de las poblaciones donde se han visto estos hechos, está ocurriendo con lo que está pasando en las carreteras venezolanas. Yo insisto en denunciar lo que está ocurriendo en las carreteras venezolanas. Todos los días tenemos información de cómo son saqueados unidades de transporte en las diferentes carreteras del país. Cada unidad de transporte que es saqueada tiene la repercusión sobre el resto del transporte de alimentos y de otros bienes, porque tampoco llegan los ataúdes, tampoco llegan los cauchos, tampoco llegan las baterías, no llegan los repuestos, no llegan las encomiendas, no llega nada. El transportista tiene temor de sacar su camión a la calle por miedo de ponerlo en una carretera, por miedo a que se lo saqueen. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? Que va a llegar un momento en que los inventarios que tengan en sus hogares, que tengan en los pocos comercios que aún les queden inventarios, se van a agotar y no va a haber forma de volver a traer, no va a haber dinero que valga, no va a haber forma de volver a traer, de llevarnos alimentos de ninguna parte a ninguna parte. Estamos viendo cómo los agricultores de los andinos, llamados ferieros, que los llaman los ferieros, están negados, están paralizados en más de un 65% en este momento, porque están negados a transportar sus productos, sus hortalizas, sus verduras al resto del país por temor, por miedo a la inseguridad que se presenta en las carreteras. Entonces, quienes atacan a las unidades de transporte en las carreteras no se pueden poner por un instante a pensar de que esa angustia que los lleva a cometer estos hechos le va a, proveer unos artículos por unos días, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con las otras cosas que no venían en ese camión, con las que no pudo saquear? O sea, ¿qué va a pasar con el resto de los venezolanos que no estamos participando en nada de esto y que simplemente nos vamos a ver imposibilitados de tener acceso a todos los productos que necesitamos para nuestra supervivencia? La situación es crítica, el gobierno tiene en sus manos los medios para controlarla, para regularizarla, no solamente a través de las fuerzas de orden público que deben restablecer la seguridad en las diferentes carreteras y poblaciones del país y evitar cualquier conato de saqueo o hecho violento que generalmente trae consecuencias a quienes menos culpa tienen. Generalmente son inocentes los que terminan pagando las consecuencias de estos hechos violentos. Y en segundo lugar, cambiando la política económica que a través del acoso, a través de la persecución, a través de estas inspecciones que son reiteradas y violatorias de los derechos humanos de los comerciantes y los derechos a la propiedad privada y al libre ejercicio económico, etcétera, etcétera, incurren en situaciones como la que tú reflejabas con los huevos. O sea, pronto vamos a ver que nada de aquello que el gobierno obligue a regular va a volver a aparecer en los anaqueles, pero sí se va a encontrar en muchos mercados, en mucho comercio informal que no tiene ningún tipo de inspecciones, no tiene ningún tipo de regulaciones y que bueno, recordemos que en este país nada se moviliza de ninguna parte a ninguna parte si no lleva la autorización del gobierno. O sea que la forma en que esos productos llegan a los mercados informales es porque el gobierno los autoriza y porque las autoridades encargadas de dar las guías de movilización permiten que esos productos se desvíen de su destino final. Gracias a María Carolina Oscategui, como siempre, por atendernos, presidenta de Consecomercio. Tenemos que hacer una última pausa para ir a la publicidad. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que